Estamos viviendo un tiempo especial con todo el tema de la crisis del coronavirus. Es un tiempo de crisis a nivel mundial, pero también a nivel de las naciones, a nivel de la sociedad, las familias y las personas. Pero que no seamos engañados. Nuestro Padre, que es soberano, tiene el control y el dominio sobre toda su creación. Él en este tiempo es cuando nos ha llamado. ¿Por qué? Porque este tiempo es en realidad una oportunidad dentro del Evangelio. Por eso es el tiempo donde, aferrándonos solo al pacto de Jesús el Cristo, que ha consumado todo, podamos estar dando la respuesta. Es el momento donde gente cercana a nosotros, primeramente en nuestras mismas familias, están sufriendo y no tienen respuesta. Por eso, como guardas espirituales, tenemos que empezar con la oración. Muchos hermanos, hermanas, cuando escuchan de la evangelización mundial, los lugares vacíos de las 237 naciones, pues pensamos, ¿no? La otra parte del mundo, ¿no? Hay que ir allí. Y por supuesto, también hay que ir allí. Pero eso Dios lo hace. Pero hay que empezar por lo que tenemos delante. Primeramente, nosotros mismos, ¿verdad? Puede haber lugares vacíos en nuestra vida sin darnos cuenta. Y también, por supuesto, nuestra familia. Esa es nuestra Jerusalén. Entonces, ¿cómo hacerlo? Dios lo hace. Nosotros solo tomamos el pacto de Jesús el Cristo y como esos guardas centinelas espirituales están orando. De una manera cómoda, orando no como a la pared, no como al viento, orando al Padre, porque somos hijos de Dios en el nombre de Jesús el Cristo, y nuestra oración mueve el trono celestial. Hay Dios en el trono con toda su soberanía absoluta, con los ejércitos celestiales. Cuando oramos, Dios da respuesta, el Espíritu Santo obra, se levantan las obras del reino de Dios. Y vienen esas respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio. Por eso, ¿cómo comenzar? Empiece a orar. Tomando el pacto de Cristo, ore para que sus familiares que no tienen a Cristo puedan conocer que Jesús es el Cristo. A veces, sin darnos cuenta, oramos que tengan salud, que tengan economía. Pero una persona, si no tiene el Evangelio, si tiene salud, si tiene dinero, si tiene plata, ¿en qué lo va a gastar? Va a ser peor, ¿verdad? Por eso lo más importante, lo verdaderamente necesario, el verdadero problema es espiritual. Primero, tienen que conocer Jesús el Cristo, que es el único que ha solucionado ese problema fundamental, la raíz de todos los problemas. Y usted orando de manera cómoda por ellos cada día, ciertamente esperando. Y Dios, en su horario, Él abrirá un camino, dará un encuentro, habrá un acontecimiento que igual de primeras parece como algo malo, pero esa va a ser la respuesta de la oración. Para en ese momento, cuando Dios nos abre la puerta, cuando esa persona está abierta, ahí, como doctores espirituales, ¿qué hay que dar? Solo el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, poder de Dios para salvación. Y a través del Evangelio, a través de la palabra, que es viva y eficaz, si es el horario de Dios, esa persona podrá recibir esa verdadera sanidad, se convertirá en hijo de Dios, será nueva criatura y a través de la palabra tendrá un nuevo comienzo. Pasará de maldición a la bendición. Ese es el poder del Evangelio. Y, por supuesto, esa persona, si ha recibido la salvación, no hay que dejarla sola. Es como si tenemos un bebito, pues nada más ya el niño ha salido, ¿verdad?, a este mundo, no hay que dejarlo ya en la calle, ¿no? Ya has nacido, vale, te dejamos solo ya en la calle, ya vive tu vida. No, por supuesto que no. Ese niño necesita el cuidado, hay que nutrirlo, hay que alimentarlo, ¿verdad? De la misma manera, espiritualmente,
Si esa persona Dios obra y conoce a Jesús el Cristo, tenemos que ayudarle a nutrirlo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con la palabra del Evangelio. De esa manera va a poder crecer, va a madurar, se va a establecer en la iglesia, muy importante para que también pueda crecer correctamente. Y se va a levantar como un discípulo que le vamos a ayudar a que tenga esa cumbre espiritual, tenga esa llenura del Espíritu Santo. Y especialmente como embajadores de Cristo, que estén orando por los jóvenes, los niños. La verdad que están viviendo en una época bien difícil y lo que les queda por delante, dice la palabra en Mateo 24 y 25, todavía va a ser más difícil. Pero dentro del Evangelio de Jesús el Cristo es la única manera de tener la victoria. Por eso oren por los jóvenes, por los niños. Y cuando Dios abra la puerta, que estén compartiendo, grabando, enraizando totalmente la palabra del Evangelio, como dice Deuteronomio 6, del 4 al 9, ayudándoles a que puedan estar experimentando este precioso Evangelio, a que sean cumbre espiritual. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Satanás, que es invisible a nuestros ojos, que es el engañador de este mundo, dice Apocalipsis 12, versículo 9, él está atacando continuamente. Y lo vemos a través de la palabra. Ahí Dios nos ha dejado todo bien explicado. Desde el principio él ataca al individuo. Vemos como en el principio, en Génesis 3, él engañó al ser humano, al individuo. ¿Para qué? Para que totalmente perdieran la palabra, el pacto. Ahí el hombre cayó totalmente, el pecado original destruyó totalmente al individuo, porque el individuo, la persona separada de Dios, no es nada, no es nada. Fuimos creados para estar con Dios. Y el hombre separado de Dios no es nada. Tiene una vida de miseria, de desastre, de maldición, de destrucción, aunque él no es consciente, pero realmente esa es su vida real, una vida de miseria, no es la vida original que Dios en su amor nos dio al crearnos. Es la obra que, al ser engañados por Satanás, el hombre cayó en depravación total, fue corrompido en cada área de su vida, quedó separado de Dios en pecado, bajo el poder de Satanás. Este ser invisible, Satanás, no solo ataca al individuo, él también desde el principio, él ataca a la familia. Génesis 6. Vemos cómo a través de ese acontecimiento, realmente toda la humanidad pereció. Realmente ataca totalmente a la familia con lo carnal, lo material. Fue un acontecimiento terrible, ¿verdad? Que está registrado en la palabra de Dios. Y la familia es una institución sagrada que el Señor ha creado, como aparece en Génesis 2. Por eso este Satanás aborrece, es el adversario de Dios y todo lo que él ha creado está intentando destruirlo continuamente. Por eso, desgraciadamente, vemos que no solo los individuos a nuestro alrededor están sufriendo, sino también vemos familias totalmente destrozadas. Destrozadas. Por eso, este Satanás es el culpable y él obra de esta manera, como nos muestra la palabra de Dios, que es la verdad. No solo eso, también este Satanás quiere destruir especialmente las siguientes generaciones. Vemos en Génesis 11, la Torre de Babel, ese acontecimiento. Vamos a ser como Dios, vamos a hacer un nombre para nosotros. Fracaso, el éxito sin Cristo es fracaso absoluto, como nos muestra la palabra. Y las generaciones, si no traspasamos el pacto a las siguientes generaciones, van a ser esclavizadas, van a caer en destrucción. Por eso no había manera de salir de ese grave problema, de ese fundamento de estar separado de Dios, de estar en pecado, de estar bajo el poder de Satanás. El problema fundamental, y fíjense qué importante es el fundamento en todo, ¿verdad? Pues es el fundamento de las personas separadas de Dios, y no hay manera humanamente de salir de ahí. Por eso Dios, por su gracia, desde el principio, nada más el hombre pecar, en Génesis 3:15, Dios por gracia, solo por su gracia, por su amor, por su misericordia, Él prometió que vendría alguien, el Cristo, que Él vendría como el verdadero rey para vencer a este Satanás, porque ningún ser humano
puede vencer a Satanás ni salir del poder de Satanás por sí mismo. Dijo que vendría el Cristo como el verdadero sacerdote. ¿Para qué? Para sacarnos totalmente de los desastres, de las maldiciones. Y el Cristo vendría como el verdadero profeta para hacer ese único camino que sale de Dios al hombre para que podamos regresar a Él. Por eso solo a través de Jesús el Cristo es la única manera de salir de toda esa maldición, de ese problema fundamental. Por eso solo Jesús el Cristo. Y esto Dios por su gracia lo está diciendo desde el principio, continuamente, a través de tipos, sombras, alegorías, está dando un único mensaje. Porque aunque hay muchos problemas realmente en este mundo, la raíz de los problemas es uno, el pecado original. Y la solución perfecta, suficiente y completa de Dios es una: Jesús el Cristo, solucionador de todos los problemas. Por eso el deseo de Dios es que estemos dando la sanidad. Porque todas las personas separadas de Dios están enfermas. Primeramente espiritualmente. A consecuencia de eso muchos tienen problemas de heridas del corazón. A consecuencia de eso muchos tienen problemas mentales, de sus pensamientos. Y por supuesto a consecuencia de eso muchos están teniendo problemas físicos. Y cada vez más. Y vemos que aunque la ciencia, que es algo muy bueno, está avanzando de manera tremenda cada vez más, la gente cada vez está más enferma. Por eso, esa es la razón por la cual el Señor por su gracia nos ha llamado. Y no depende de que tengamos un gran respaldo económico, intelectual, que seamos simpáticos. No importa, eso no es importante tampoco la edad, el género. Eso no es en absoluto importante. Lo importante es que el Señor por su gracia nos escogió. Y nos ha llamado, y es por su gracia que hemos podido creer que Jesús es el Cristo y convertirnos por su gracia en sus hijos. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Y Él tiene esa misión para nosotros. Id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, eso también Dios lo tiene preparado. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de este mensaje estemos abriendo los ojos del por qué Dios quiere que estemos dando la sanidad con el Evangelio. En este día compartimos la sanidad de la parálisis. Vemos como Dios se encuentra con un hombre paralítico. Y a través de la palabra vemos las evidencias. Hay evidencias de que todos los enfermos, no importa la enfermedad que tuvieran, al encontrarse con Jesús el Cristo, al poner su fe solo en Él, en ese momento experimentaron sanidad de todos los problemas. Por eso vemos, este hombre era un hombre con una enfermedad de parálisis, era paralítico, pero no era poco tiempo paralítico, 38 años. Fíjense, toda una vida, 38 años, era paralítico. Y en ese tiempo era una enfermedad incurable. No había manera humana de poder solucionar ese problema. Muchas personas pueden tener esa parálisis física, de muchos tipos, desgraciadamente. Pero también, a través de esta palabra, nos habla de la parálisis, incluso siendo hijos de Dios, que podemos encontrarnos. Muchos creyentes, sin darse cuenta, por no tener fuerza espiritual, están como parados totalmente. Están como espectadores, ¿no? Viendo cómo va este mundo, como si no tuviera nada que ver con ellos. Por no tener esa fuerza espiritual, están a la expectativa, a ver qué va a pasar, ¿verdad? Y sin entender, sin darse cuenta realmente cuál es la misión que Dios nos ha dado por su gracia. Este hombre no tenía respuesta. Dice que tenía ese problema físico, pero también
él seguramente eso había afectado en su familia, estaba allí solo, no dice la palabra que estuviera con nadie, y también estaba como excluido allí también, ¿verdad? 38 años, y también tendría problemas económicos, porque no podía trabajar. Pero lo peor, aparte de esa enfermedad física, que no poder caminar, por supuesto, es algo muy grave, pero lo peor es que este hombre, después de 38 años, no tenía ninguna esperanza y se había acostumbrado. Ya se había acomodado a vivir así. Pensaba que realmente eso era la vida. Y ya digo, muchos creyentes que aman a Dios, pues están en circunstancias que no son buenas, con dificultades, hay cosas que les atan, no pueden salir de ahí, les afecta en su vida de fe, tienen límites, trampas, ataduras, moldes incorrectos, que les están impidiendo disfrutar el Evangelio, incluso compartir el Evangelio, pero han caído en desánimo, piensan que realmente pues es así, ¿no? Bueno, pues ya estoy así, tengo esta situación, pero bueno, ya convivo con ella, no creemos siquiera que podamos tener sanidad, incluso hemos llegado a pensar que, bueno, pues hay que convivir con esto, ¿verdad? Pero el Evangelio de Jesús el Cristo es poder de Dios para salvación, es solución para todos los problemas. Por eso también, si estamos en una situación así, es necesaria esa sanidad. Y solo a través del Evangelio de Jesucristo podemos tener esa verdadera sanidad. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra cuál es el origen de las enfermedades. Lógicamente, hay enfermedades que vienen causadas por no cuidarse bien físicamente, no dormir las horas recomendables, o por no alimentarse bien. Por supuesto, eso afecta a nuestro cuerpo físico y uno se enferma si no descansa lo suficiente. Pero también solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra que hay enfermedades que tienen su origen, su causa en el pecado. En primer lugar, por supuesto, ese pecado original que aconteció en Génesis 3 cuando el hombre rompió el pacto. Ahí empezó la raíz de todos los problemas. Y al estar viviendo en maldición, en desastres, muchas personas, por estar en ese estado, vienen enfermedades. Pero también hay personas que están sufriendo enfermedades por pecados causados por pecados de los antepasados, por nuestros ancestros, pecados que han cometido, y que eso también está incluso influyendo en que podamos tener una enfermedad. La palabra nos explica sobre eso. En Éxodo 24 habla que la idolatría trae maldición hasta la tercera y la cuarta generación. Eso la gente que está separada de Dios no lo sabe, ¿verdad? Por eso, engañada por Satanás, cuando está incluso enferma, como lo único que conoce, porque este Satanás a través de la cultura y la tradición ha puesto esa idolatría durante siglos, pues como la gente no conoce otra cosa con buen corazón pero engañada, empieza a buscar respuesta en los ídolos, pero detrás de los ídolos, como dice en 1 Corintios 10:20, está Satanás y los demonios. Y la gente por ignorancia empieza a hacer idolatría. Y lo peor es que recibe respuesta. ¿Por qué? Porque Satanás y los demonios tienen un poder limitado, pero esa respuesta que reciben es una respuesta falsa, que parece bonita al principio, pero va a derivar en desastres y en maldición. Porque Dios aborrece la idolatría, y como acabamos de decir en Éxodo 24, habla de esa maldición a causa de la idolatría. Por eso, aunque pueda parecer en un principio que tienen una respuesta, es una respuesta falsa, una respuesta que les va a llevar a la destrucción, no solo a ellos, hasta la tercera y la cuarta generación. La palabra de Dios nos habla de esos pecados generacionales. Vemos como David, él cuando ya prácticamente había conquistado y expandido todo el reino, se acomodó también. Y cuando tenía que haber ido a la guerra, envió a su general y él se quedó allí tranquilo y empezó
pues a tener tiempo libre, ¿verdad? El tiempo libre tiene una parte buena, pero tiene una parte que es peligrosa, porque ahí Satanás muchas veces nos engaña. Entonces él se subió a la azotea, empezó a mirar al vecindario y vio a una mujer casada, Betsabé, y ahí pues Satanás obró, ¿verdad? Cometió adulterio y esta mujer se quedó embarazada. Entonces él, para ocultar el pecado, encima lo hizo peor, hizo matar a su esposo, que era un siervo muy fiel, y lo hizo para que lo mataran, y lo mataron. Pero Dios envió al profeta Natán. Y en 2 de Samuel 12, versículo 15, dice la palabra: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Ese niño, sin haber hecho nada, a causa del pecado de sus padres, murió, llegó a morir. Vemos como realmente hay maldiciones, enfermedades que a causa del pecado de los ancestros están llegando a las siguientes generaciones. Por eso, esas enfermedades con las medicinas no tienen ninguna respuesta, ¿verdad? Porque son de origen totalmente del pecado de los ancestros. Hay otras enfermedades que nos muestra la palabra, que es como consecuencia de pecados de acción, pecados que cometemos nosotros mismos. Y vemos cómo realmente cuando el general Naamán, general del ejército de Siria, era leproso, y una criada de Israel le dijo que allí en Israel estaba el profeta Eliseo que le podía sanar. Entonces él fue allí, y cuando llegó a la casa de Eliseo, Eliseo envió a su criado y le dijo que se metiera 7 veces en el Jordán. Y él se enfadó, ¿verdad? Dice: bueno, ¿cómo me dicen a mí que vengo de tan lejos que me meta en el río ni me recibe el profeta? Estaba en su orgullo, ¿verdad? Pero allí por fin sus siervos le convencieron, se quitó la armadura y se zambulló 7 veces conforme a la palabra, y al salir la última vez Dios le dio sanidad de la lepra. Entonces estaba tan agradecido, puso su fe en el Señor, que fue a ver al profeta para darle regalos, pero él muy sabiamente le explicó que las cosas de Dios no se pagan con dinero, ¿verdad? Era solo la gracia de Dios. Entonces se regresó, pero este criado de Eliseo, Giezi, tenía ganas de recibir plata, ¿verdad? Por eso, de manera engañosa, siguió al general Naamán y le pidió, a través de una mentira, que le diera dinero, y lo escondió. Cuando regresó delante de Eliseo, dice en 2 de Reyes 5:27, dice: por tanto, le dice Eliseo a Naamán, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de él leproso, blanco como la nieve. Fíjense, por un pecado de acción, por mentir, por cobrar dinero, por una cosa que Dios había hecho, fíjense, en ese momento, esa maldición, esa lepra, no solo cayó sobre la vida de Giezi, que al instante cayó leproso, también para toda su descendencia. Por eso hay enfermedades que tienen una causa del pecado, el original, el de los ancestros, e incluso el pecado de acción. Por eso, ese tipo de enfermedades, realmente la ciencia no tiene respuesta, ¿verdad? Aunque la ciencia tiene muchas partes buenas, cuando es una enfermedad de origen espiritual, ahí la ciencia ni cree en la parte espiritual. Por eso la ciencia, sin conocer la verdadera raíz del problema, no puede dar realmente una respuesta correcta, y a veces incluso de esa manera, dando otro tipo de medicinas, hace que incluso la gente es a peor, tiene más problemas. Por supuesto, la economía, el dinero, que es algo totalmente material, no tiene ningún poder para dar verdadera sanidad. Y tampoco la religión, porque la religión es el esfuerzo del hombre para intentar volver a Dios.
Y la religión te dice, si haces todo este tipo de normas, sobre todo su estándar son las buenas obras, pues tendrás respuesta. Pero la gente, aunque se esfuerza a través de la religión, no dan sanidad a esos problemas de origen espiritual. Es más, se agravan más porque, como hemos dicho antes, la idolatría es algo que Dios aborrece grandemente y que trae maldición. Aquí en Corea hay una corporación muy famosa, muy importante, que es conocida en todo el mundo. Es Samsung. Todos han escuchado de Samsung, incluso tienen teléfonos celulares Samsung o algún electrodoméstico, ¿verdad? Eso realmente es una corporación, es tremendo, ¿verdad?, a nivel mundial. Y esas personas, los dueños, son multimillonarios. Pero realmente el fundador de Samsung, el presidente, pues falleció hace un año o año y medio. Y él había estado en coma durante muchos años. Estaba totalmente recibiendo esa respiración asistida. Lo mantenían vivo porque estaba en coma muchos años. Y su hijo mayor pues estaba en la cárcel, ha entrado a la cárcel muchas veces por problemas económicos. Y una de sus hijas se suicidó, la pequeña se suicidó. Y la otra hija se casó con un guardaespaldas, se divorció, y esa hija en concreto tiene una enfermedad incurable. Tiene una enfermedad que con todos sus millones no puede sanar. Es una enfermedad incurable humanamente. La madre es una mujer muy religiosa. Ella practica el budismo, que es la religión tradicional de Corea. Entonces esta mujer hace cantidad de sacrificios a los ídolos, pensando que de esa manera su hija va a recibir sanidad. Y no saben el dinero que gasta haciendo sacrificios y sacrificios constantemente en los templos, pensando de verdad que de esa manera va a tener la respuesta. Pero fíjense el engaño, cómo este Satanás engaña. Detrás de la idolatría, como hemos dicho, está Satanás. Contra más idolatría hacen, más problemas tienen, más desastres caen. Justamente todo ese problema de esa familia que tiene tanta economía, pero está sumida en las desgracias y en los desastres, es a consecuencia precisamente por esa idolatría, por esos problemas espirituales. Por eso, en verdad, la religión no tiene ningún valor, ningún poder para dar la verdadera sanidad. Tampoco las supersticiones. Vemos en el pasaje de hoy, estaban todas esas personas allí agolpadas en el estanque de Betesda. Dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Eso era una superstición. Eso no era real. Y la gente, cuando llega a un problema límite, a una situación que no tiene respuesta, empieza a buscar, ¿verdad? Y busca a través de lo que Satanás ha puesto, como hemos dicho antes, durante siglos, en nuestras culturas, religiones, pero también en chamanes, adivinos, magos, brujos. Eso es algo que está extendido en toda la faz del mundo. Allí donde hay hombres, hay adivinos, brujos, chamanes. Es algo tradicional. En todas partes está. Por eso la gente, por ignorancia, engañada por Satanás, está buscando respuesta ahí. Pero no tenía ninguna respuesta. Este hombre, 38 años, estaba paralítico. No tenía ninguna respuesta. Porque realmente la superstición, el ocultismo, la magia, no solo no nos da respuesta, sino que incluso nos lleva todavía más al desastre y a la destrucción. Por eso, el único tratamiento correcto para esas enfermedades de origen espiritual solo es la manera de Dios, solo es el verdadero sanador, que es Jesús el Cristo. Por eso, durante todo el Antiguo Testamento, el Señor está prometiendo que Jesús el Cristo vendría, y en el Nuevo Testamento, por gracia de Dios, Jesús el Cristo vino.
Y en este pasaje es el Señor mismo el que va a esta persona. En el versículo 6 dice la palabra: cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y es una pregunta extraña, ¿verdad? Que si quería ser sano a un hombre que llevaba enfermo 38 años, ¿por qué le preguntaría a ese hombre enfermo: ¿quieres ser sano? Porque realmente había perdido toda esperanza. No solo eso, se había acostumbrado, acomodado a vivir así. Ya tenía su mundo. Pensaba que él nunca podría sanarse. Ya estaba cómodo de esa manera. Y como he dicho antes, también nosotros, incluso como creyentes, amando a Dios, siendo hijos de Dios, podemos estar así, de espectadores en este mundo, llenos de problemas en nuestra familia, pero acostumbrados porque, bueno, eso ha sido siempre toda nuestra vida, ¿no? Y creemos en Jesús, pero realmente no estamos verdaderamente creyendo que Él es solucionador de todos los problemas. Y estamos pudiendo caminar físicamente, pero en parálisis, porque estamos paraditos sin darnos cuenta. Y eso Satanás está cómodo, de verdad, que estemos así, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado para ser testigos, para predicar el Evangelio. Pero por no tener fuerza, realmente podemos estar como ese hombre, teniendo la respuesta, teniendo el poder del Evangelio, pero por no poder disfrutarlo, estando parados, sin poder dar respuesta, ni incluso a nuestras familias. Pero el Señor fue al encuentro de esa persona, y también el Señor, a través de su palabra, Él viene a nuestro encuentro. Porque la única manera de poder salir de esa parálisis, por supuesto, es recibiendo en primer lugar la palabra. Versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. En ese momento, al escuchar la palabra, este hombre le creyó, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es espíritu y vida. Y también este hombre, al creer, recibió la sanidad. De la misma manera, nosotros, como creyentes, si estamos sin darnos cuenta en esa situación como paralizados, como parados, si empezamos a recibir la palabra, solo la palabra de Dios puede cambiar nuestro estado espiritual. Solo la palabra nos puede sanar de toda trampa, de todo molde incorrecto, de toda atadura, porque la palabra del Evangelio de Jesús el Cristo es en verdad poder de Dios para salvación. Este hombre creyó, no tuvo que hacer nada más, solo poner su fe en Jesús el Cristo. De manera sencilla creyó y se pudo levantar con el lecho. Fue sanado, tomó su lecho y anduvo, dice el versículo 9. Por eso lo más importante para los que todavía no han creído en Jesús el Cristo, la verdadera sanidad es que a través de poner su fe en Jesús el Cristo, de recibirlo en su corazón, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. A través de recibir a Jesús el Cristo en nuestros corazones, a través de poner nuestra fe solo en Jesús el Cristo, podemos convertirnos en hijos de Dios, podemos recibir esa verdadera sanidad espiritual en primer lugar. Y luego, una vez tenemos el Evangelio, o siendo ya creyentes, una palabra que aparece mucho a lo largo de toda la Biblia es la concentración. Ese tiempo de centrarnos, enfocarnos en Dios. Fuimos creados para eso. Por eso es muy importante, para poder recibir esa sanidad de la parálisis, que podamos concentrarnos en la palabra cada día. ¿Por qué? Porque Dios con su palabra, Él creó todas las cosas de la nada. Génesis 1:1. Él también da siempre su palabra antes de cumplirla. Génesis 18:17. El Señor dice que su palabra es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Y la palabra de Dios es la verdadera sanidad. Por eso cada día, en ese tiempo de concentración,
que podamos meditar, que podamos memorizar, que podamos recitar, que podamos incluso transcribir la palabra, la manera más cómoda para nosotros, pero que de verdad podamos meditar la palabra de Dios. Una hermana me preguntó, ¿qué es meditar la palabra de Dios? Buena pregunta. Antes de leer la palabra, oren, Señor, que pueda realmente entender tu palabra, que me hables a través de la palabra, que tu espíritu me ilumine la palabra. Y empiecen a leer la palabra y a pensar, ¿qué significa esta palabra? Y a través de eso el Espíritu Santo les va a iluminar, van a recibir gracia y a través de eso la sanidad, esa verdadera sanidad. Y van a recibir y a disfrutar de esa verdadera vida, la vida del Cristo resucitado, tomando su palabra, creyendo su palabra. Ahí se van a levantar las obras de la sanidad. Nuestro estado espiritual va a ser totalmente transformado. También Dios nos habla y ahí surge de manera natural la oración. Le vamos a hablar a Dios porque nos damos cuenta que en verdad Él está con nosotros. Y no va a ser una oración de la lista de la compra, ¿verdad? Pedir, no. Dar gracias. Estén dando gracias continuamente, agradecidos por todo al Señor. Dar gracias ahí también es algo muy importante para experimentar la verdadera sanidad. Esa oración pueden tener un tiempo marcado para hacerla. Y ahí, al tener y empezar por ese tiempo marcado, también van a poder orar sin darse cuenta 24 horas. Ya van a poder orar continuamente. Y continuamente van a poder orar. Y ahí van a experimentar esa sanidad. En ese momento, de verdad, Dios nos va a sacar de toda parálisis. Vamos a poder romper todos los moldes, ataduras, todas las trampas en el nombre de Jesús el Cristo, porque nuestro estado espiritual va a cambiar, vamos a ser cumbre espiritual. Ahí, al disfrutar de esa vida, es cuando de verdad nos vamos a levantar como testigos. Y en verdad el deseo de Dios, como también Dios lo habla a través de esta palabra, es que seamos esos verdaderos testigos. ¿Por qué el Señor Jesús dijo a este hombre que tomara el lecho, es decir, la camilla donde estaba, que la tomara y andara? ¿Por qué? ¿Por qué no solo dijo levántate y anda? No, le hizo cargar con esa camilla donde él dormía durante tantos años, que fuera andando, arrastrando esa cama. ¿Eso por qué? Todo tiene un porqué, ¿verdad? ¿Para qué era? Era porque el Señor quiere que seamos testigos. La gente, muchos habrían conocido a ese paralítico porque lleva 38 años paralítico, ¿verdad? Entonces, al verlo caminar por la calle, con ese lecho, podrían darse cuenta quién era él, ¿verdad? ¡Wow! Ese era el paralítico, está sanado, está andando, fíjate, el que estaba en esa camilla durante tantos años. Y el Señor nos ha levantado como testigos. Puede que estemos en un problema de enfermedad, en un problema de crisis, de tribulación, pero dentro del Evangelio Dios nos va a dar la respuesta. Solo Jesús el Cristo es la respuesta. Y a través de eso, esa enfermedad, si recibimos esa sanidad a través de Jesús el Cristo, vamos a ser testigos, ¿verdad? Esa sanidad, esa dificultad, con el poder del Evangelio, va a ser una plataforma para predicar el Evangelio. Va a ser realmente un trampolín para poder llevar este Evangelio a muchas personas. Por eso realmente es muy importante que podamos experimentar esa verdadera sanidad. Y dice que al instante, al poner su fe en Jesús el Cristo, este hombre fue sanado y se levantó como un verdadero testigo. Por eso es muy importante que veamos la palabra. Son evidencias de que de verdad Jesús es el Cristo, es el verdadero sanador. Leprosos, ciegos, mudos, sordos, paralíticos, cojos, epilépticos, no importa la enfermedad. Todos aquellos que por gracia de Dios se encontraban con Jesús el Cristo y por gracia de Dios ponían su fe de manera sencilla en Jesús el Cristo,
ellos podían experimentar esa verdadera sanidad. Y en este día también nosotros, si estamos en una situación de una enfermedad, una crisis, una tribulación, o a lo mejor como creyentes, estamos teniendo un tiempo donde no tenemos fuerza espiritual, donde es difícil para nosotros, estamos como estancados, que sea el tiempo que pueda restaurar la concentración, esa concentración donde pueda aferrarme al pacto de Jesús el Cristo, que está quebrantando esas 3 maldiciones, los desastres, Satanás y el respaldo del infierno. Dice en Marcos 6:56, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. El Señor es el único y suficiente sanador. Él es la verdadera sanidad para todas las áreas de nuestra vida. Por eso el Señor dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que podamos ir al Señor y aferrarnos solo al pacto de Jesús el Cristo. Que podamos creer a través de poner nuestra fe en Jesús el Cristo. Vamos a experimentar esa verdadera sanidad y que nos levantemos como esos doctores espirituales. Seguramente hay personas que están enfermas a su alrededor, enfermas espirituales también, incluso físicas, pero también mentales o enfermedades de heridas, que puedan estar compartiendo solo el Evangelio de Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador. A través de una persona enferma que es sanada, Dios va a levantar y va a abrir grandes puertas para que muchas personas puedan poner su fe en Jesús el Cristo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan experimentar y compartir la verdadera sanidad.